Bueno, como siempre, les quiero dar la bienvenida a las pantallas del mostrador en una nueva entrevista. En esta oportunidad vamos a hablar de política internacional a propósito de lo que fue esta nueva versión de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, más conocida como la CELAC. Vamos a hablar sobre sus principales conclusiones, el contexto geopolítico que se da en la región y también vamos a conversar los impases diplomáticos del gobierno conocido estos últimos días. Y para eso estoy conectada en este minuto con Guillermo Holzman, analista político y académico de la Universidad de Valparaíso. Guillermo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estos minutos con el mostrador. ¿Qué tal, Francisca? Un agrado poder conversar contigo. Bueno, partamos primero por lo último que mencioné, que son estos episodios de impasse en política exterior por parte del gobierno, algo que se ha comentado y ha generado bastante repercusión en los últimos días. Partamos por el episodio en Cancillería, pero desde la perspectiva de poder analizar o proyectar los riesgos que implicó esta filtración del audio, donde, como sabemos, se hace alusión no en tan buenos términos al embajador argentino, ¿cierto? Más allá del detalle en particular del episodio, me gustaría que pudiésemos proyectar el riesgo que implica este tipo de filtraciones para la política exterior en algo tan delicado, ¿no? A ver, yo diría que los riesgos tienen que ver básicamente con lo que es la imagen y el prestigio que Chile tiene en términos diplomáticos a nivel internacional. Cuando se filtra digamos, este tipo de conversaciones donde se tratan temas de política de Estado asociadas a relaciones bilaterales, el tratamiento que se deduce de los términos donde está la ministra, no estamos hablando de una grabación que involucra a personas menores del ministerio, sino que estamos hablando, se toman las decisiones Claro. respecto a cómo se llevan las relaciones bilaterales. Claramente, digamos, primero, si uno lo mira de afuera, vaya, digamos, se pensaba que Cancillería era más profesional, que cuando se hablaban de esos temas se hablaban de una manera diferente, con mayor argumento, mejores propuestas y no en un nivel de improvisación como el que se conoce en la grabación. En consecuencia, la primera cuestión que queda en entredicho desde fuera es el nivel y el tipo de proceso de toma de decisiones que hay en la Cancillería. Digamos, y eso creo que es un tema que a Chile le va a tener repercusiones porque en este caso es con Argentina. ¿Ah? ¿Y qué pasará en las grabaciones con otro país de Europa, con otro país de Asia? ¿Será el mismo tratamiento que se hace a las problemáticas? Entonces, y eso va en contra de lo que Chile siempre ha proyectado y ha exigido también, que es el hecho de tomar decisiones que recojan la tradición, la historia, proyecten, anticipen, sean capaces de darle una solidez a las posiciones chilenas y a las decisiones que Chile va a tomar. Ujú. Y esos elementos no pasan desapercibidos cuando se analizan desde fuera. Y yo creo que eso es uno de los mayores riesgos que tenemos. Adicionalmente a eso, las temáticas que se abordan dan cuenta también de argumentaciones que más allá de la liviandad o no que tengan, quienes dan esa opinión no son cualquier persona dentro de la Cancillería. Entonces estamos hablando de plataformas continentales, estamos hablando, digamos, de un proyecto que es chileno, pero que está inserto en un proyecto binacional con Argentina desde hace más de una década. Entonces ahí hay un tema de cuestionamiento, si uno lo mira de afuera, insisto, respecto a cómo es el proceso en el cual se dan las opiniones o se plantean los argumentos para poder sostener la posición de Chile. Y también, lo último probablemente, se pone en duda si la posición de Chile anterior es la valedera o realmente este tipo de posiciones son las que hay que considerar cuando se interactúa con Chile en el plano diplomático. Ujú. Ahora, para cerrar este tema en puntual, ¿parece suficiente la renuncia de la jefa de prensa de la ministra, ya que no renunció ella, cuenta con la confianza del presidente Boric, tal como se señaló? ¿Parece suficiente más allá del sumario interno que está en curso? Yo diría que no es suficiente, y no se trata de renuncia más o renuncia menos. Hay que tener en consideración que si estos temas de Estado se tratan de esa manera, ¿qué pasa en la presidencia? ¿Qué pasa en el Ministerio de Interior? ¿Qué pasa en el Ministerio de Hacienda? ¿Es el mismo tratamiento de los temas que se hace? Y eso coloca una duda, yo diría, más amplia en todo el quehacer decisional del gobierno del presidente Boric. Son temas que desafortunadamente, digamos, al filtrarse, dejan al desnudo una realidad que se pensaba no funcionaba de esa manera.
Y obviamente yo diría que acá se requiere una reingeniería que puede o no pasar por la renuncia de más personas, pero claramente está afectado y se pone en duda la calidad del proceso de toma de decisiones y cómo ese proceso de toma de decisiones está pensado en los intereses del país o está pensado en la coyuntura de quienes están envueltos o involucrados en ese proceso, o la necesidad de poder reaccionar rápidamente, pero sin considerar los elementos necesarios que requiere una decisión de esos niveles. Ujú. Bueno, pasemos ahora al otro tema en este apartado de impas diplomáticos del gobierno. Precisamente la intervención del presidente Boric en la CELAC generó bastante repercusión en Perú. Hizo alusiones, por ejemplo, a la imperiosa necesidad de un cambio de rumbo en el país vecino y también haciendo fuertes críticas al uso de la violencia en todo este contexto de crisis que ya conocemos. Se catalogó como una intervención irrespetuosa por parte de la Cancillería peruana y donde además tampoco según acusan, se hace alusión a el contexto completo de la crisis, ¿no? Que parte esta coyuntura con el intento de autogolpe por parte del expresidente Castillo y bueno, todo lo que ya sabemos que se desencadena. ¿Cuál es tu lectura respecto a eso? Principalmente pensando, porque claramente fue una intervención pensada, meditada, redactada, esto no fue una improvisación, hay objetivos detrás de las palabras del presidente Boric en esta cumbre, ¿no? ¿Cómo lo ves? Uy, yo lo veo complicado y complejo. Primero, como reconociendo que el presidente Boris en la primera parte de su intervención critica a los gobiernos de Nicaragua y Venezuela por la Sí. violación de derechos humanos, por el tema de los opositores, etcétera. Sin embargo, eso queda finalmente en el olvido frente a las afirmaciones que hace respecto a Perú. Respecto al tema Perú, yo creo que hay, yo diría, dos cosas que yo destacaría. Primero, que las palabras del presidente Boris tienen un fuerte contenido ideológico de sintonía con los otros gobiernos progresistas que hay en América del Sur para poder catalogar que efectivamente las protestas, y protestas que no son pacíficas, sino que son cercanas al estallido social que conocimos en Chile, si es que no similares, en definitiva ponen en cuestionamiento la institucionalidad democrática del Perú, en primer lugar. En segundo lugar, digamos, el presidente Boric, digamos, hace una afirmación como jefe de Estado en torno a que Perú debería cambiar de rumbo y no se puede entender esa frase sino que Dina Boluarte debe renunciar, el Congreso debe cerrarse y debe satisfacerse las demandas que hoy día tienen las manifestaciones en Perú, asociado a lo que se ha conocido como la toma de Lima, pero el asalto a Lima. Pero detrás de eso, a su vez estamos hablando de un país vecino que tiene hoy día, a raíz de esas manifestaciones, un conflicto concreto con Bolivia. Digamos, tenemos la intervención de Evo Morales en este conflicto, que hoy día está radicado en la localidad de Puno, donde Perú está desplegando tropas militares para poder controlar justamente, digamos, las protestas y las manifestaciones violentas que hay ahí. Cuando hay manifestaciones violentas con un con un grado de vandalismo, es evidente que más allá de quienes se suman pacíficamente a este tipo de movilizaciones, detrás hay planificación, digamos, hay financiamiento y hay objetivos políticos. Y en esa perspectiva, cuando son países vecinos, las palabras de quienes son colindantes con estas naciones deben ser particularmente cuidadosas, porque no se trata de poder, digamos, incitar o explicar o justificar determinado tipo de acciones. Ne- Chile necesita que Perú tenga estabilidad democrática, digamos, tenga un grado de gobernabilidad razonable, al igual que Bolivia. En consecuencia, las palabras del presidente colocan a Chile en una situación compleja que va a tener consecuencias posteriores, independiente qué pase o no pase en el Perú o qué pase o no pase Claro. al interior de Bolivia. Y eso es, yo diría que lo complicado que no se mide y que queda subsumido en esta visión ideológica que plantea el presidente. Pero ¿cómo podrían explicarse o sería la justificación de hacer una intervención con este tono? Yo diría que es mostrar sintonía con Lula da Silva, con Alberto Fernández, con otros mandatarios de la izquierda latinoamericana, en términos de poder sumarse a algo que inicialmente el presidente Boric no se sumó. El presidente Boric fue uno de los pocos, incluso con López Obrador, que no se sumó a considerar que eso había sido un intento de golpe de Estado, sino que tampoco dijo que era un autogolpe, digamos, pero tomó distancia, lo cual fue muy razonable en su minuto. Pero en esta intervención que hace en CELAC, ya hace un juicio de valor, establece una posición de Chile, no solamente del presidente Boric como persona, sino que coloca una posición de Chile. Y claramente Chile en su relación histórica con Perú nunca ha
ha señalado ese tipo de planteamiento respecto a otro país. Digamos, veamos lo que le pasó a Piñera solamente cuando interviene, digamos, en Venezuela a través de Venezuela. Colombia, Mm. por ejemplo. Y eso trajo una cantidad, una consecuencia diplomática no menor que Chile está soportando hasta el día de hoy. O sea, lo de Cúcuta no fue un incidente aislado. Entonces, yo diría que acá está pasando algo parecido con otro signo ideológico, pero claramente es una intervención que va a ser condenada y bueno, que la Cancillería peruana actuó conforme a los canales diplomáticos, haciendo ver a la canciller nuestra y al embajador chileno en Lima lo inapropiado de esas declaraciones. Abramos ahora un poco el análisis respecto a lo que fue esta nueva versión de la CELAC. Hay un contexto geopolítico bastante en particular, marcado por bastantes temas, el regreso de Brasil con la vuelta a la presidencia de Lula da Silva y un intento por buscar nuevamente el protagonismo en la región, luego de años de ausencia bajo Jair Bolsonaro. También está la crisis en Perú, crisis económica, crisis migratoria de por medio, necesidad de integración. Hay bastante tema, ¿no? Que está marcando un poco el reordenamiento de las cosas, dónde poner el foco respecto a lo que fue esta CELAC para poder entender bien cómo mirar hacia adelante. Uy, a ver, la última reunión que se hace en Davos por el Foro Económico Mundial instala la idea de que el mundo en el año 2023 y ya desde el 2022 avanza en lo que ellos denominan policrisis o multicrisis, es decir, crisis que de alguna forma se reúnen y generan un ambiente complejo que es de muy difícil manejo. Yo creo que en ese esquema se da hoy día la CELAC. Y la CELAC tiene lo valioso que uno puede rescatar es que finalmente se genera un encuentro entre los gobernantes o los países para poder hablar de integración y ver qué cosas hacer. ¿Qué es? Digamos, lo cual parece muy bueno. Lo malo es que las propuestas son completamente irreales respecto a lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista geoestratégico, geoeconómico, y que no responden necesariamente a la necesidad de cada uno de los países. Recordemos que dentro de esta CELAC, que incluye a los países de América Latina, el Caribe, dejando fuera Estados Unidos, que es la característica principal de CELAC, tenemos un Mercosur que está quebrado, digamos, tenemos un problema de gobernabilidad en parte importante de los países, con violencia, crisis económica, crisis de seguridad, etcétera. Digamos, y en consecuencia, la CELAC se esperaba que fuese algo más. Sin embargo, terminó siendo un lugar donde convergen una serie de discursos, e incluso bastante más limitado de lo que uno podría pensar, pero y las propuestas pasan a ser, francamente, yo diría poco realistas. O sea, cuando Brasil plantea crear una moneda única, cuando se plantea, qué sé yo, digamos, hablar de una posición única de todos los países frente al resto, claramente no se está viendo lo que está pasando a nivel global. En consecuencia, acá hay una sumatoria de discursos, pero no hay ninguna cosa concreta que uno pueda decir que cuál va a ser el paso siguiente, salvo la fecha de la próxima reunión. Y estos elementos a mí me parece que dejan un sabor no grato para cada uno de los países donde se esperaba que se hicieran cosas mucho más relevantes. Ahora bien, es evidente que también el liderazgo que quiere tomar Brasil y una Argentina donde Alberto Fernández tiene que enfrentar elecciones en octubre próximo, claramente deja el pato cojo, de alguna forma. Qué sé yo, porque Brasil está actuando con mucho cuidado, como siempre lo ha hecho, y tal cual lo hizo Lula cuando gobernó 2 periodos, en torno a con quién relacionarse, cómo relacionarse y para qué. Y Brasil nunca ha tenido yo diría, un foco directo sobre América del Sur o América Latina. Como siempre ha sido parte de la integración, pero sirviendo a los intereses brasileños, lo cual es bastante normal desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Entonces CELAC, yo diría que queda con un saldo negativo más que positivo. O sea, en esta llamada declaración de Buenos Aires no hay nada concreto que se pueda rescatar en decir, en poner en perspectiva una hoja de ruta en relación al multilateralismo. No, yo diría que no. Yo creo que el multilateralismo ya está cuestionado a nivel global. Las ideas de cooperación que están resultando y han resultado en América del Sur son aquellas que son bilaterales o trilaterales, pero no en términos del conjunto de los países. Las problemáticas que tiene cada uno de los países internamente, más allá del signo ideológico de quien gobierne, superan por mucho las voluntades ideológicas de poder concurrir a una suerte de frente común para poder enfrentar
la globalización que impulsa Estados Unidos, o la globalización que impulsa China, o el rol que quiere jugar India dentro de todo el orden mundial, o Europa, que son las zonas de los cuales depende América Latina. Entonces, en definitiva, no hay nada claro respecto qué hojas de ruta, qué elementos nosotros vamos a considerar para poder sumarnos a lo que viene, considerando que todas las potencias que hemos nombrado requieren recursos naturales y nosotros requerimos industria. Entonces eso es transferencia tecnológica, o sea, ese tipo de cosas más concretas no están presentes, sino que más bien hay un, una expresión de deseos que tienen obviamente una base ideológica, y toda esta marea rosa, como se ha llamado a los gobiernos progresistas de América del Sur, no tuvo la capacidad de poder avanzar mucho más en lo que era necesario plantear para poder construir justamente esa hoja de ruta. Ahora, ya como para ir concluyendo, en relación a lo que tú mencionas como lo necesario para esa hoja de ruta y ahora ya haciendo un poquito más de política de ficción, dado que esta CELAC no trajo mayores réditos o conclusiones concretas, ¿cómo debiesen encaminarse las cosas en un escenario donde hoy día los países de América Latina en particular, tal como los mencionado, están atendiendo contextos internos bastante delicados? ¿Cómo conversan ambas cosas de la política interna y la política exterior, entendiendo que sin duda alguna tienen que conversar de alguna manera para poder seguir emergiendo, ¿no? A ver, si nosotros vamos a la ficción, o lo que debería ser, ¿Mm? eh, yo te diría, primero consideremos que a nivel global las potencias están trabajando en sus hojas de ruta de aquí al 2050. Es decir, háblese del litio, háblese de inteligencia artificial, del metaverso, lo que tú quieras, ahí viene un salto cuántico en la industrialización y en la generación de nuevas tecnologías que van a alimentar el mercado de las próximas décadas. América Latina, en general, y con el Caribe incluido, digamos, está pensando, digamos, yo diría, en lo que dura un gobierno. Entonces, es posible pensar que un gobierno que dura 4 años, 5 años, llámese Chile, llámese, digamos, Argentina, llámese Brasil, el que sea, pueda conversar con las potencias para poder conseguir algo cuando todas las ideas solamente tienen un periodo de vida de 4 o 5 años. Entonces, la no existencia de esa visión de más largo plazo para poder negociar con las potencias es complicado, porque América Latina depende de China. ¿Ya? Ahora, pero China hoy día se está desacelerando. América Latina depende de la Unión Europea. La Unión Europea hoy día está enfocada en Ucrania. América Latina depende de Estados Unidos. Estados Unidos está en conflicto con China. América Latina no depende de India, pero India es un actor preponderante a nivel global. Entonces, yo diría, lo mismo pasa con Reino Unido, que hoy día no está en la Unión Europea. Entonces, esa visión más estratégica, donde cada gobierno debería adecuar su programa a esa realidad internacional, porque lo contrario no va a poder hacer el salto. O sea, no se trata acá de que el gobierno sea de izquierda o derecha. Mm. Se trata acá de que los objetivos a largo plazo son los que mandatan la realidad o la posibilidad de poder concretar un programa de gobierno. ¿Y qué cosa va a estar pasando? Y va a pasar. Los programas de gobierno progresista van a quedar desfasados de la realidad internacional, y por lo tanto el desarrollo y crecimiento se va a ver muy dificultado y no va a haber ese salto, digamos, en términos de desarrollo humano, para decir en términos más genéricos, que los países necesitan para poder adecuarse a la dinámica mundial. Pensemos que hoy día hay una pugna a nivel global. O vamos a una desglobalización o vamos a una globalización 5.0. Mientras no se resuelva lo de China y Estados Unidos y lo de Ucrania, no vamos a saber cuál es la tendencia que va a marcar. Nosotros deberíamos esperar, como país de América Latina, saber ese resultado, o deberíamos tener una capacidad de articularnos adecuadamente para conversar con todos los actores y no quedarnos atrás cualquiera que sea el escenario. Bueno, entonces, como esta idea de poder de pensar que los gobiernos con tan corta duración de 4 o 5 años son capaces de poder definir los modelos de sociedad futuro cuando esos modelos no dependen de nosotros, yo creo que es el gran problema que tenemos. Mm. O esta aspiración eterna en política de implementar para cambios estructurales políticas de Estado y no de gobierno debiese replicarse también en lo que es la política exterior. Exactamente, y para eso tú necesitas un esquema de toma de decisiones presidencial que sea permanente en el tiempo, con una alta burocracia, que Brasil la tiene, ya el que sé yo, México la cambió, Argentina la ha modificado varias veces, Chile no la tiene.
Entonces, no tenemos una inteligencia estratégica, en fin, tenemos todo parcelado. ¿Ah? No obstante, tenemos todas las capacidades. Es decir, no que no tengamos las ideas, pero esto requiere reunirlas, sintetizarlas, sistematizarlas, ¿ah? Y, digamos, colocarlas, yo diría, en un horizonte de tiempo que hoy día para cualquier decisión al 2050, es decir, a 25 años más. Muchas gracias por este tiempo con el mostrador y espero que podamos conversar en una próxima oportunidad para seguir monitoreando el curso de la política exterior. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ti, Francisca, que esté muy bien.